Muy buenos días, bienvenidos a nuestro primer Estado Nacional del mes de abril. Muchísimas gracias por su compañía las mañanas de los domingos. Hoy vamos a conversar de dos temas. El primero de ellos tiene que ver con cambios que el Tribunal Supremo de Elecciones está proponiendo en materia de campañas políticas. Para ello nos acompaña el día de hoy la magistrada Eugenia Zamora, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones. Bienvenida, doña Eugenia, qué gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias, doña Liliana, es un gusto para nosotros y estamos aquí a sus órdenes para contar un poco sobre estas iniciativas. Claro, ya se había generado una expectativa porque habían visitado ustedes al presidente del Congreso hace unos días, pero ya esta semana presentaron las reformas. Tal vez, recordemos, ustedes presentan a la Asamblea Legislativa 4 propuestas de proyectos de ley con reformas electorales que van a cambiar algunos asuntos relacionados con financiamiento de partidos políticos, pero también con normas que buscan evitar la manipulación de plataformas sociales, digitales, en campañas políticas. Tal vez, en términos muy generales, se trata de 3 reformas al Código Electoral y una a la Constitución Política. Doña Eugenia, ¿cómo surgió la necesidad en el Tribunal Supremo de Elecciones de plantear estos cambios? Bueno, nosotros somos el órgano técnico especializado en la materia en Costa Rica por mandato constitucional y precisamente después de cada elección nosotros vamos analizando cómo han operado las normas, si han funcionado bien a los efectos de poder decir que ellas han conseguido, digamos, el objetivo para el cual fueron creadas. Y venimos observando ya desde hace varias elecciones, no solamente desde la última, algunos problemas importantes que aquejan a nuestra sociedad. Así lo han receptado las encuestas y sondeos de opinión, ciudadanos y ciudadanas que se acercan al tribunal, las misiones de observación electoral que nos han apuntado algunas cosas en donde hay falencias, a pesar de que es un sistema electoral ejemplar en el mundo, ¿verdad? Y así hemos sido calificados externa e internamente. De manera tal que, viendo todas esas necesidades, pues el tribunal prepara este primer bloque de reformas electorales. Es importante tener presente que no son reformas político-electorales. ¿Qué quiero decir con esto? Que son reformas que pretenden mejorar, digamos, todo el proceso interno de trabajo de los partidos políticos y de todo aquello que el tribunal observa que está afectando la buena marcha del ejercicio del derecho de participación política. Claro, y son reformas importantes de sustancia. Claro. ¿Qué le parece, doña Eugenia, si explicamos una a una las 4 reformas propuestas? Primero, plantearon ustedes reducir el aporte estatal a los partidos políticos del 0,19% que hay actualmente al 0,11%. ¿Significa esto que los partidos van a recibir mucho menos dinero del que tienen ahora? No, no, de ninguna manera. La Constitución Política dice que el año tras anterior a una elección, el Tribunal Supremo de Elecciones debe definir el monto de la contribución estatal del cuatrienio electoral, es decir, de las elecciones nacionales y municipales de un periodo. En este caso, por ejemplo, en el año 21 se definió el periodo 2022-2026. Pero la Constitución dice que el tope máximo de esa contribución debe ser el equivalente al 0,19% del Producto Interno Bruto de ese año tras anterior. La Constitución también señala que la Asamblea Legislativa puede reducir ese monto por ley. Y esa ha sido la costumbre inveterada de la Asamblea Legislativa en Costa Rica. Para cada elección baja ese monto, ha llegado a fijarse en montos mucho más bajos, por ejemplo, ahora a raíz de la pandemia. Y además, doña Liliana, es importante señalar que las últimas elecciones nos demuestran que los partidos han podido liquidar un total de un 0,07% de ese monto de la contribución estatal. De manera apenas 0,07. Exacto. Entonces, bajarlo ya permanentemente en la Constitución Política del 0,19% para que no sea necesario hacer una ley para cada proceso y bajarlo al 0,11% nos permite siempre seguir distribuyendo ese monto, que siempre va a ser el 0,11 mayor a lo que han podido liquidar los partidos. Es una medida austera y le permitiría al Estado, digamos, recuperar más o menos, dependiendo de cada elección, un monto equivalente a 38 millones
de colones. 38 mil millones de colones por cada proceso electoral. Pero, como le digo, no se acerca, ese 0,11% es siempre superior al monto que los partidos han podido estar liquidando en los últimos procesos electorales. Veamos el siguiente cambio, doña Eugenia. Segundo, proponen aumentar el porcentaje de anticipo de la contribución de los partidos políticos. ¿De cuánto a cuánto y por qué es necesario hacerlo? Recordemos que nuestra constitución política, nuestro constituyente derivado, es decir, el legislador convertido en constituyente, introdujo la contribución estatal en el año de 1958, precisamente para las elecciones de ese año. Y el objetivo de esa norma era darle una independencia y una fuerza económica, financiera a los partidos políticos, porque si bien nuestro régimen es un régimen mixto, el partido político puede tener dineros públicos y dineros privados, lo cierto es que entre más dinero tenga público, pues será mucho más independiente de capitales privados o de capitales, digamos, de origen dudoso o desconocido. De manera tal que ese es el objetivo central de la contribución estatal que tiene nuestra Constitución. Sin embargo, las últimas elecciones han dado que la contribución se divide en dos partes. Una adelantada, que actualmente es el 15%, lo que se le puede adelantar a los partidos para afrontar la campaña electoral, y la otra parte es de reembolso, es decir, se le liquida al partido después de las elecciones, a posteriori. Nosotros desde el año 2013, cuando presentamos un proyecto a la Asamblea Legislativa que contenía varios aspectos, este iba incluido y no se pudo discutir, de manera tal que volvemos a insistir en que es necesario que los partidos, para que tengan fuerza, independencia económica, que no tengan que estar dependiendo de otros factores, digamos, que introducen inequidad en la contienda, tengan un adelanto no del 15% como lo tienen hoy, sino un adelanto del 50% de la contribución estatal, en el momento en que más lo necesitan. Por eso hablamos de que es una reforma austera, pero hablamos también de que es una reforma oportuna, porque el dinero tiene que llegarle a los partidos en el momento oportuno. Oportuna y transparente, porque otra cosa de las que ustedes están planteando en estas reformas es que no se reconozcan gastos partidarios que involucren el pago de bienes o servicios a los integrantes del comité ejecutivo de los partidos, doña Eugenia. Es correcto, sí. Alguna gente habla de nepotismo, ¿verdad? Esa es una norma que ya existe para el sector público costarricense, pero ha sido también una queja importante de militantes de diversos partidos, de manera que se entiende pues que es una buena práctica que recogemos de acá y de otros países también. Claro. Otro de los temas que ustedes están pidiendo que se reforme tiene que ver con representación partidaria. ¿Ahí qué es lo que ustedes están poniendo sobre la mesa para que los diputados decidan si esto es lo que se requiere? Bueno, nosotros pensamos, nuestro régimen constitucional, de nuevo volvemos a las normas fundamentales que regulan las reglas del ejercicio del derecho de participación política en Costa Rica. La Constitución dice que los partidos políticos son un monopolio, es decir, en Costa Rica no existen las candidaturas independientes, ni yo puedo participar fuera de un partido político en el proceso electoral. De manera tal que la reforma apuesta a fortalecer los partidos políticos de forma que estos puedan tener una presencia mucho más vigorosa, mucho más permanente en la actividad no solo electoral, sino a lo largo de todo el ciclo electoral. Claro, entonces actualmente son, dice, para mejorar esa representación partidaria, dice, la cantidad de personas necesarias para conformar un partido político son actualmente 100. Es lo que hay vigente para nacionales y 50 personas para partidos cantonales. ¿Cambia entonces a cuántos? Se eleva el número, se requiere para la constitución de un nuevo partido político 150 asambleístas en el caso de partidos de escala nacional o provincial y 75 en el caso de partidos de escala cantonal, para poder concurrir y tener asambleas constitutivas fiscalizadas. Además, eso se introduce también por la administración electoral. También se actualiza la cantidad de adhesiones que se requieren
para la inscripción de un partido político. Ese es un cambio también importante. Importante. Imagínense que en este momento el monto que se requiere para la inscripción de un partido político corresponde a cifras de los años 40 y 50. Aquí se propone que no sea una cifra, sino que se pase a un porcentaje, de manera que la cantidad de adhesiones debe corresponder al 0,15% del padrón electoral, de acuerdo con la escala territorial en la que se va o que se quiere inscribir ese partido. Es decir, si es un partido nacional, el porcentaje nacional; si es un partido provincial, el porcentaje provincial; o si es un partido cantonal, el porcentaje cantonal. La expectativa es que sean, como le decía al inicio, ¿verdad?, asociaciones de voluntarias de ciudadanos que participan en la política del Estado, pero que sean vigorosas, ¿verdad?, que tengan presencia, e inclusive se pide que en el caso de los partidos cantonales, las asambleas de primera base, las cantonales, tengan representación de todos los distritos de ese cantón, claro, para que ninguna voz del cantón quede fuera, digamos, de la expresión político-partidaria. Y que realmente sea representativo. Y otra de los cambios que se están planteando en este momento y que llamó muchísimo a la atención tiene que ver con la propaganda en medios digitales. Y pone sobre la mesa el Tribunal Supremo de Elecciones cosas realmente que ya se empezaron a ver tendencias en elecciones en el mundo, y el país no fue la excepción en el pasado proceso electoral, por ejemplo, donde se reventaba, como se dice corrientemente, o se manipula la discusión democrática en las redes sociales. Entonces ustedes están planteando que haya prohibición de perfiles de uso por parte de los partidos políticos de cuentas, perfiles, sitios, canales o páginas en redes sociales sin que se revele la verdadera identidad de quien paga esa propaganda. Es correcto. Bueno, ya jurisprudencialmente el tribunal ha llevado a cabo controles, digamos, los controles referidos estrictamente a la actividad electoral, ¿verdad?, que es nuestra competencia, nuestro campo de acción. Muy importante, doña Liliana, señalar, y esto lo comentaba ayer en otro foro, ayer en la tarde, no es la idea, ¿verdad?, de que, como decía Orwell en su novela allá por los años 40, 1984, que el Estado se convierta en un ministerio de la verdad. Tampoco bajo el régimen costarricense, el régimen de libertad de expresión, el régimen de libertades, no puede ser afectado por el Estado ni por ciudadanos particulares, salvo en aquellos casos expresamente donde la ley y los instrumentos jurídicos internacionales lo permitan. De manera que nosotros, en primer lugar, ya dimos para la elección pasada, ordenamos dar contenidos de baja, por ejemplo, cuando se hace propaganda pagada en medios de comunicación tradicionales o en redes sociales en los periodos de veda. Recordemos que la veda es el periodo navideño, ¿verdad? Claro. Y también los días anteriores a la elección propiamente dicha. Ese es un primer caso. Lo van a poder hacer, como lo hacen actualmente con la propaganda en medios, digamos, tradicionales, lo van a poder hacer en redes sociales también. También, porque la reforma plantea también la obligación de las plataformas digitales de inscribirse ante el Tribunal Supremo de Elecciones, igual que lo hacen los medios tradicionales, de indicar un representante legal en el país, de indicar también un lugar, un domicilio para notificaciones, y también tendrán la obligación, tanto medios tradicionales como redes sociales, de entregarle al tribunal la información que éste requiera en un determinado momento. Por ejemplo, si se detecta una actividad irregular donde hay pagos, ¿verdad?, que no han sido reportados por los partidos, pero que se sabe que hubo una serie de pagos por personas a favor o en contra de partidos políticos, que no nos digan las plataformas, mire, no le podemos dar la información, ¿verdad? De manera que, en ese sentido, pues lo que se pretende es, repito, no restringir ninguna libertad de expresión, perdón. No se preocupe. Sino tómese un poquito de agua, doña Eugenia. Muchas gracias. Porque claro, después de lo que vimos en las elecciones y en los procesos, digamos, más recientes, es evidente que aunque las plataformas de redes sociales son una herramienta valiosísima de comunicación, lo cierto es que se empezaron a ver el uso de troles, perfiles falsos y este tipo de cosas que lo que hacen es manipular
un poco la opinión pública. Por eso, doña Eugenia, entonces tampoco dice se podrán usar perfiles falsos para atacar a los partidos políticos. ¿Cómo van a, qué es lo que pretende la reforma? Decir, si aparecen perfiles falsos atacando a X o Y partido, el Tribunal Supremo de Elecciones le pide a las plataformas Facebook, de todas estas grandes plataformas globales, bajar los contenidos. Es correcto. Esta ya es una práctica electoral y hay normas al respecto. Los 3 ejemplos de este último periodo son México, Brasil y Costa Rica. Hemos sido altamente ponderados por este ejercicio. Pero es importante tener en cuenta que se ordena la baja de un contenido a partir de una resolución del juez electoral, es decir, que de previo el caso tiene que haber sido estudiado, tiene que haber sido debidamente ponderado, lleva su proceso. También le podemos dar la orden de baja de contenido a partir de acuerdos, por ejemplo, que tuvimos con Meta para la elección pasada, cuando haya una violación de lo que demanda el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir, cuando hay una propaganda o una pauta, no solo anónima o en periodo de veda, como decíamos anteriormente, sino cuando se hace una apología al odio, a la guerra, discursos de odio, como hemos observado, claro, abundan, ¿verdad? En general y en particular, un periodo muy intenso contra mujeres en la vida pública, no solamente mujeres participando en cargos de elección popular, sino también de mujeres periodistas, ¿verdad? De manera tal que ahí también eso tiene que pasar el filtro pues, de todas las indicaciones que exige la aplicación de la Convención Americana para cumplir, digamos, con el respeto a este artículo. Bueno, doña Eugenia, son decisiones arbitrarias, es lo que quiero señalar. Claro. Y hay multas y sanciones en el caso de que se compruebe no solamente la potestad de pedir la información a las plataformas, no solo la potestad de ordenar, dar de baja un contenido que cumpla esos parámetros constitucionales, sino además también sanciones monetarias importantes. Son reformas sustanciales. Doña Eugenia, muchas gracias por haber venido hoy a Estado Nacional a plantearlas, a explicarlas un poquito. Esta de redes sociales es una que amerita un programa completo, pero de verdad que queda ahora, ustedes lo presentaron a la presidencia del Congreso y ahora es de esperar que los diputados de la República pues al menos decidan tener esta conversación, que conozcan estas reformas y que se entre en esta materia porque son necesarias. Esa es nuestra esperanza, doña Liliana. Creo que el pueblo costarricense, frente a todas las dificultades que estamos teniendo, un abstencionismo de más del 40% en la última elección, ciudadanos y ciudadanas que no se identifican con los partidos que son tan importantes para el ejercicio político, merece una discusión, un debate profundo por parte de los señores y señoras legisladoras, que por supuesto tendrán la última palabra, pero que merecen estos temas un debate profundo. Así es, y así lo esperamos del Congreso. Muchísimas gracias, doña Eugenia.